Ok, ahora vamos de nuevo. Hay que tener paciencia y punto. Vamos a ver si Yania. Ahí ya. Ok. Génesis. Richelle, en lo que Génesis entra, dale tú. ¿Ya tú la pasas? Ah, ok. No, esa no es mía. Dale, habla. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Richel Martínez. El día de hoy yo les estaré hablando sobre las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen gráficas con sonidos muy similares. Ejemplo, GJ, VB, Z, SC, etc. Las reglas ortográficas, por otra parte, indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. La ortografía es un conjunto de reglas que establecen cuál es su forma correcta de representar los sonidos o fonemas de una lengua por medio de letras. Y ya lo que es la fonema es una unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico. Espérate. No, puede ser vocálico o consonántico. ¿Y cuál sería ese? Dame un ejemplo. Dígame. Dame un ejemplo vocálico. O sea, B hace suena, ¿cómo fue? Yo vi un ejemplo que decía que la B, si ya se acompaña con la U, E, N, O, suena bueno. Eso fue. Así suena ya vocálico. Continúen. Ella está. Profe, ese fue uno de los ejemplos que me apareció, si no es así. Continúen, chicas. Ustedes como que se paralizan, yo no ¿Y no sé. me escuchan? Ay, Dios mío. ¿Quién? Es Génesis. Sí, dime, Génesis. Si Génesis no ha entrado, que siga la siguiente, porque no vamos a esperar a que ella aparezca. Sí, yo, El Mayra. tiempo se está agotando. Ok, buenas noches, primero que nada. El uso de la mayúscula, según la Real Academia Española, dice que se escribe con la letra inicial mayúscula todos los nombres propios y también los comunes que en un texto dado o en virtud de determinados fenómenos, como por ejemplo la antonomasia, funciona por valores tales, es decir, que se designan seres o realizados o realidades únicas y su función principal es la identificación. Por ejemplo, el uso de la mayúscula al principio de un escrito, después del punto y seguido o punto y aparte, cuando escribimos nombres propios y los nombres de los animales, los nombres geográficos, los atributos divinos, por ejemplo, divino, redentor, monseñor, pastor, etc. Los sobrenombres, por ejemplo, a mí me dicen Tami, pero realmente yo me llamo Juana. Ese es mi apodo, un sobrenombre que tengo. Los títulos de las obras, Entonces va escrito en por ejemplo, mayúscula. podemos ver. Juana, entonces va escrito en mayúscula. Diga. Se inicia con la letra de Juana. mayúscula. Tami. Sí, sí.
¿Mm? Sí, se inicia con la letra mayúscula porque es un sobrenombre Ok. y un nombre como tal. Los títulos de las obras, un claro ejemplo podemos ver El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. También están los títulos de dignidades y autoridades, por ejemplo, secretaria, gerente de ventas, director, etcétera. Los números romanos, los nombres de las instituciones, los nombres de las ciencias, por ejemplo, ciencias sociales, biología, ciencias naturales, psicología, etcétera. Y generalmente después de 2 puntos. Y ya. ¿Y los nombres de los profesionales? ¿Qué decían? Por ejemplo, de También, profesiones. porque son nombres, o sea, el uso de la mayúscula se genera o se utiliza más cuando es a los nombres como que con Propio. cargo o nombres que tengan peso. Bueno, entonces está bien, continúen. Ok, a mí me tocó lo que son los signos de puntuación, según por lo que estuve investigando. No, a mí no me tocó eso. Ok. Los signos de puntuación, que son aquellos signos ortográficos que delimitan las frases, los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructura al texto, ordenar las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Ahora bien, también entre los signos de puntuación tenemos lo que es el punto, que es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español. Además, en la mayoría de los lenguajes escritos con el alfabeto latino, se escriben sin dejar espacio, se separan con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación. También tenemos lo que son el punto y seguido, que es el que separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo o es la continuación del punto. La primera letra escrita, en este caso, irá en mayúscula. También está lo que es el punto y aparte, que es el que separa dos párrafos de contenidos diferentes dentro de un texto. También está lo que es el punto final, que es el que siempre se coloca al final, cerrando un texto o enunciado. No es correcta la denominación punto y final, creada analogía de la correcto punto y seguido y punto y aparte. También tenemos la coma, que es el signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. También tenemos lo que es el punto y la coma, que es un signo de puntuación gramaticalmente que se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Aparte de eso, también está lo que son dos puntos, comillas, entre otras. Ya. Muy bien. Dana. No, perdón, Diana. Dígame. Vamos a leer tú qué va. Soy yo la que soy. Ah, Paulina perdón. primero. Perdón. Soy yo la que voy. Yo, Paulina. Bueno, atrás de Lucy. A mí me tocó el uso de la S, la C y la Z. Se escribe con S los adjetivos terminados en oso, osa, procedente de sustantivo. Un ejemplo sería con la palabra envidia, este viene siendo el sustantivo, y las palabras los adjetivos que proceden de ese sustantivo sería envidioso y envidiosa. Al final se escribe con S. Se escribe con C las palabras que terminan en ansia, ansio, encia, unción y unción. Un ejemplo sería exposición. Se escribe con Z los adjetivos que terminan en ad,
AZ y o Z, procedente de sustantivos. Aquellas palabras que terminan en Z se cambian a plural, se escriben con C. Un ejemplo sería lápiz y los plurales de esta palabra sería lapicero, sería lápice, perdón. Sabemos que cuando hablamos de plural son aquellas palabras que hacen referencia a que se está hablando de más de una cosa. Y por último, siempre que el sustantivo termine en el tor y en sor, cambia acción. Ejemplo, sería destructor, destrucción y director, dirección. Ya. Empiezo yo, Ok, profe. Ok, la conclusión de la exposición del grupo número 3 fue que, por ejemplo, ¿cómo? O sea, estábamos hablando qué es la gramática y cuál es su función en el idioma, y es aquella que estudia las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y organización de las palabras dentro de oraciones. También estuvimos observando cómo se escriben cuando se forman diptongos, triptongos e hiato. Que por ejemplo, el diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian de un solo golpe de voz. Ejemplo, causa, deuda, boina, etc. El triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz. También pudimos observar la clasificación de los números de sílabas, que es, por ejemplo, monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Y por último, pudimos observar el uso de la mayúscula y por qué es importante. Ok, está bien, muy bien. Vamos a ver con la otra persona. Buenas noches. Sería yo en este caso. Yomaira, vamos con Yomaira. Si me pueden pasar el host para poner mi presentación. Pásale a Yomaira, por favor. Ah, soy yo, espérate, Yomaira, déjame pasar. Yomaira, ok. Vamos, Yomaira. Okay. ¿Me escuchan? La parte que a mí me tocó de la exposición fueron las reglas de ortografía. Las reglas de ortografía son normas convencionales y normativas que rigen el sistema habitual de escritura aceptado y puesto en práctica por los hablantes de un idioma. La finalidad de la ortografía es homogeneizar, o sea, darle todo un sentido a, un momento, que estoy admitiendo algo. Okay. Homogeneizar los principios escritos de una comunidad de hablantes de una determinada lengua. Por esta razón, todos los hablantes de esa lengua se entienden. Entre las reglas de ortografía tenemos las reglas de acentuación, las reglas del uso de la tilde, uso de las mayúsculas y las reglas de la V, H, Z, C, S, Y y latina, G, J y R. Pues ya mis compañeras hablaron de ellas, o sea que quedó fuera de lugar. Gracias. Ok, vamos a ver. ¿Quiénes que van ahora? Sigue el tema del acento y luego mi tema, el de la clasificación. Vamos. Y el Aiza y esta muchachita. Vamos nosotros ahora, profe. Sí. Vamos. Pero no duren tanto, señores, que esto es por hora, por minuto. Vamos a ver, Eliza, Esmirna,
Pásenmelo a mí, profe, Armando. Ok. Profe, si me da la oportunidad de decir el mío, porque mi celular está casi descargado. Profesora, que le pase el mando a Eliza. Ah, yo se lo paso. Ah, ok. Muy buenas noches. Este grupo está conformado por Yuleisi Agustín, Eliza Valdés y Esmirna Agustín Arbedo. Y les estaremos hablando sobre la función de las gramáticas, diferentes partes de las gramáticas, grafemas y fonemas del idioma y uso de la I, de la Y y de la doble L. Le estaré hablando sobre la importancia de la gramática. La gramática es la que remite al compendio de las normas y regulaciones y expresiones que rigen al lenguaje determinado. Su importancia radica en el hecho de servir como texto de consulta ante dudas, en lo que respecta el uso del lenguaje para establecer formas correctas de expresarse o para analizar este lenguaje. Las gramáticas, ante todo, tienen un carácter descriptivo o prescriptivo, es decir, que éstas se enfocan en desempeñar la forma en la que se usa un idioma determinado o se enfoca en establecer cómo se debería usar el mismo, dando en cuenta de los usos más extendidos en una comunidad de hablantes. La gramática, por lo general, son textos específicos de uso acostado. Un ejemplo de forma incorrecta de la gramática sería: los niños juegan en la calle ayer, y la forma correcta sería: los niños jugaban ayer en la calle. Yo les estaré hablando sobre los criterios de la gramática, fonología. Estudia los escritos ideales, es decir, los fonemas, desde su función definitiva de la lengua. Morfología. Estudia la estructura interna de las palabras y sus posibles variaciones. Síntesis. Estudia el significado de las palabras aisladas y semáticas, significado de palabras en relación con otras palabras. Que se dice semántica y fonología. Le estaré hablando ahora sobre la función. La función de esta es que es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así como el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado. Así cada lenguaje tiene su propia gramática. Continúen, no hagan esa parada, continúen, chicas. Entre las diferentes partes de la gramática está lo que es la fonética. Esta es la que se ocupa del ordenamiento de los sonidos que componen las palabras, así como sus cambios de relación dependiendo de su posición específica o de su contexto gramatical. También está lo que es la morfología. Esta es la que se ocupa del método de construcción de las palabras, es decir, de la manera en que
es decir, entre las maneras que juntamos sus raíces o fragmentos principales dotados de significado léxico con otros fragmentos que modulan el cambio o determinan el significado final de lo dicho. También está lo que es la síntesis. Esta es la que se ocupa de la organización interna de la oración, de acuerdo con una lógica secuencial establecida en las leyes gramaticales y en la lógica del idioma. Y por último, la semática. Esta es la que se ocupa... Esta es la que se ocupa del significado de la palabra y su rol del conjunto de dinámicas y patrones que construyen un lenguaje. Grafemas. Los grafemas es el signo gráfico mínimo e indivisible de un lenguaje escrito. Estos también son conocidos como letras y usualmente representan un sonido. Un fonema, aunque en ciertas lenguas son con poca correspondencia entre escritura y pronunciación, como el chino, son necesarias varios grafemas para representar un sonido determinado, mientras los fonemas se escriben entre diagonales o barras, los grafemas se escriben entre paréntesis angulares hacia. Fonemas. Es el sonido mínimo e indivisible producido por la articulación del aparato vocal. Así, un fonema es cada uno de los sonidos efectuados para pronunciar una palabra, de manera que la palabra está conformada por los siguientes 4 fonemas: K, A, S y A. Los fonemas pueden clasificarse de acuerdo al punto de articulación en alveolares, coronales, dentales, faringales, glottales, interdentales, labiales, labiodentales, palatales, postalveolares, retrofleras y velares. En cuanto al modo de articulación, los fonemas pueden clasificarse en africadas, aproximadamente fricativas y oclusivas. Hasta aquí mi parte. Yo le estaré hablando del uso de la Y y la X. Se llama Y y la doble L. Sí. Se escribe con Y. Las formas verbales que terminen en oír, como construir, construyeron, construye, construir, construye. También se escribe con ella. Con Y, mi amor. Con Y. Con Y. Repite conmigo, Y. Y. Se escribe con Y. Las palabras terminan en at, en dis y en como adyacente, inyección, inyectar. También se escribe con doble L las palabras que terminan en oye, como olla, lluvia. Hasta aquí mi participación. Gracias. Ese tiempo será su nueva oportunidad. Di la conclusión, Julie. Bueno, en este grupo estuvimos hablando sobre la gramática, que es el estudio del lenguaje, la función de la gramática, los fonemas y el uso de la doble L y la doble Y, de la Y y la doble L, perdón. Es que todos decimos Y.
pero es Y. Entonces tenemos que hacer el ejercicio. Decir Y. Vamos a ver. ¿Cuál es la otra jovencita que le toca ahora? Gracias, chicas. ¿Qué quieres poner mi tema? Vamos. Y yo, profesora. Me falta Diana, Chantal, ¿y quién más? Sí, Chantal. Y Erika. Y Erika. Diana, Chantal y Erika, vamos. Empezaría yo, profe. Chantal, Chantal, déjame que exponga a Diana. Y después vas tú. Y Sí, después sí, no hay Erika. problema. Vamos. Buenas noches, mi nombre es Diana. Yo le estaré hablando sobre el uso de la letra B y de la V. En el castellano de nuestros días no existe ninguna diferencia en pronunciación entre la B y la V. De ahí la confusión por el uso del lenguaje escrito, que se llama simplemente B o la B labial. Es común que se llamen entre nuestros estudiantes y con sentido humorístico B de burro para diferenciarla de la V de vaca. Existen muchas normas para su uso, con lo cual, pese a que aquí enseñaremos las reglas, lo mejor para aprender su empleo y la práctica constante, la observación detenida de las palabras y la buena disposición de aprender. La palabra que tienen agrupación bundo, bunda, así como la que terminan en bilidad, se escriben con B, vamos a decir B de burro, para que entiendan. No, ningún B de burro. Ningún B de burro. Se escriben con B y la otra se llama V. V. Ningún B de burro. Olvídense de eso. Excepciones. Hay excepciones que son movilidad, inmovilidad y civilidad, porque derivan del móvil, inmóvil y civil. Ejemplo, meditabundo, abundancia, probabilidad y erabunda. Las palabras que tengan la sílaba bur y bus se escriben con B, buno, bubónico, bucal y bucaro. Se escriben con B después de la sílaba tur, cu, nu, ta y ur. Por ejemplo, turba, turbación, cúbico y tábano. Se escriben con B, perdón, se escriben con B antes de una consonante, por lo siguiente no es necesario detallar que se escriba con B. En la agrupación BR, BL y BD, colocadas después de la B, son consonantes. Por ejemplo, ablación, abrir, abrazar. Se escribe con B inmediatamente después de que la sílaba K, C, Co, Q, Sa, Si, Su se efectúen. Cavar y sus flexiones. Por ejemplo, cabello, cabeza, cebú. Cebo, alimento que se da a los animales para engordarlos. No puede confundir con sebo, que significa grasa o gordura. Civil, fruta natural o artificial. Se escribe con B las palabras que comiencen con AB, o B, o B, o su. Por ejemplo, acaba, abalazar y abus. Se escriben con B las formas de los verbos que proceden de infinito que tengan la terminación ver. Por ejemplo, haber, había y habría. Se escriben con B los infinitos terminados con vir, todos sus formas, verbales, derivados y compuestos, excepto servir, vivir y hervir. Por ejemplo, inscribir, recibir y percibir. Se escriben con B los infinitos terminados en buir, todas las formas verbales, derivadas y compuestas. Por ejemplo, contribuir, distribuir y atribuir. Terminan en aba, en peritos imperfectos. Por ejemplo, estudiar, estudiaba y trabajar. Se escriben con B las palabras que tengan prefijos griegos, bio, que es igual a vida, biofísica, biología, biopsia. La ortografía de la B, de la V, los adjetivos de la lista terminan en ivo, iva, por consiguiente se escriben con V. Por ejemplo, dativo, llamativa y positiva. Las flexiones de ir, estar, andar y tener se escriben con V, excepto el perito imperfecto de indicativo iba, estaba o andaba. Por ejemplo, vayas,
ve tú, estar y estuvieron. Se escriben con V después de la sílaba sal, cel, sil y sol. Por ejemplo, salvación, silva, disolver. Se escriben con V las palabras que inician con las sílabas par, per, por, pre, pri. Por ejemplo, párvulo, pervertir y previo. Los infinitos hervir, servir y vivir y todas las flexiones y derivadas se escriben con V. Por ejemplo, hierve, hervir y servio. Se escriben con V las palabras que inician con la sílaba cla. Por ejemplo, clavar, clavo y clavígero. Se escriben con V las palabras que principian con la letra doble L, la Y. Por ejemplo, llave, llavero o llover. Se escriben con V, después de la sílaba di, excepciones dibujo y mandíbula. Por ejemplo, diva, diverso y dividiendo. Se escriben con V después de la letra N, por ejemplo, envainar, envaje, envase e invento. Se escriben con V después de la sílaba A. Por ejemplo, advenir, adversial y adverbio. Se escriben con V, la terminación es abo, aba. Por ejemplo, octava, quinceava. Hasta aquí está mi exposición. Bien, gracias. Vamos con Chantal. Después va Erika. Si se termina el Ok. tiempo, entonces lo dejan para mañana, las que falten, porque, ¿verdad? Bien. Clasificación de las palabras según la posición de la sílaba tónica. Bueno, antes que todo, las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de dónde esté la sílaba fuerte. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan acento gráfico o como nosotros le llamamos tilde. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber dónde poner el acento o dónde va esa entonación? Bueno, si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es palabra llana. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es palabra esdrújula. Y si está en la anterior de la antepenúltima sílaba, es la palabra sobreesdrújula. Ahora vamos a ver esos 4 puntos un poco más detallados. Las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba. Llevan tilde si acaban en vocal N o S. Ejemplo de estas son reiré, melocotón, cantarás. No se acentúan las palabras agudas acabadas en N o S precedida de consonante, como robots, ustedes saben que al final lleva TS, casals, al final LS, y ser, al final RN. Tampoco llevan tilde las palabras agudas terminadas en Y, como convoy, jersey y guiray, algo así. Palabras llanas. Las palabras llanas llevan el acento en la penúltima sílaba. Llevan tilde si no acaban en vocal N o S. Ejemplo, árbol, cáliz, cráter, margen, cantas, lata. También llevan tilde las palabras llanas acabadas en S precedida de consonante, como cómics, gánster y bíceps. Las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Siempre, siempre, siempre la vamos a ver acentuadas. Un ejemplo de este es múltiple, gráfico y cántase. Por último están lo que es las palabras sobreesdrújulas. Son aquellas en las que el acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima, como mencioné arriba. Por ejemplo, débilmente y repítemelo. Esta también, al igual que las
esdrújulas siempre se van a acentuar. La única, o sea, estas palabras no son muy comunes porque son, o sea, son como un complemento, se complementan de otra. Un ejemplo, débilmente, la palabra es débil y se complementa con creo que es un sufijo, ¿verdad, profe? Ven acá, ¿recuerdas qué decíamos de la terminación mente? ¿Qué decíamos, Chantal? Que la Real Academia de la Lengua Española al principio no lo tenía permitido, creo que en estos Lo tiempos tenía, ya... después que no y después que sí. Ajá, exacto. ¿Verdad? Y que hay, o sea, ahora existe lo que es el primeramente. Todo el mundo, cada vez que uno escucha de que dicen primeramente, se quedan mirándolo de que, ay, que te burro, que sí o qué, pero está permitido Si te por la Real quedaste Academia de la atrás, Lengua. si te quedaste atrás, Exactamente. te bromaste, porque ellos Exactamente. no lo permitían, después no lo permitían y después sí lo permiten. Exacto. Bueno, hasta aquí. Tuvieron 3 momentos. Ajá. Entonces, por eso que tenemos que estar actualizados. Entonces vamos a ir a Erika, a ver si nos da chancecito de Erika. Hola, buenas. Mi participación es sobre la diéresis. La diéresis es un signo ortográfico que está compuesto por 2 puntos que se escriben horizontalmente sobre una vocal. Lo habitual es que la diéresis, también conocida como crema o cremilla, indica un cierto sonido que debe pronunciarse sobre la letra afectada. El uso más frecuente de la diéresis en la lengua española es sobre la U, en las sílabas G y J, en aquellas palabras en las que la U tiene que ser pronunciada. Por ejemplo, la palabra vergüenza lleva diéresis en la U, ya que de lo contrario sería pronunciada de manera incorrecta. En cambio, términos como guerra o merengue se escriben sin diéresis, ya que la U no se pronuncia. Algo similar ocurre con la sílaba gui. Podemos encontrar la palabra como lingüística, cuya letra U incluye los 2 puntos horizontales para verificar su pronunciación, y otra como giñón o angilo, que no llevan diéresis. En otra lengua, la función de la diéresis es diferente en el francés y en griego. La diéresis señala que cuando hay un par de vocales, la segunda debe pronunciarse de manera separada, sin totongas o sin se mueven. Os sirve el diccionario de la Real Academia Española, RAE, reconoce otra diferencia sobre el concepto de la diéresis. Puede usarse en la gramática para indicar la pronunciación en sílabas distintas en 2 vocales que forman diptongo. Ruina,